Buenas tardes a todos. Siguiendo con el protocolo, voy a cerrar la ventana. Siguiendo con el protocolo establecido, el último día habíamos quedado habíamos terminado ya prácticamente el apartado de los modelos cross-estadísticos en relación con el modelo de Shortleaf y Buchanan o modelo de factores de certidumbre. Y os decía que íbamos a hacer un ejemplo exhaustivo de la aplicación completa del modelo. Os decía también que no hay ejemplo más completo que este, que lo podía haber más enrollado, más engorroso, pero aquí están todos los ingredientes del modelo de factores de certidumbre, como veremos a continuación. Repito la lectura del enunciado, que es que durante un proceso regresivo y exhaustivo centrado en la hipótesis H, os acordaréis de que un proceso regresivo es el proceso que va desde las hipótesis hacia los datos, y exhaustivo quiere decir que es una búsqueda completa. Centrado en la hipótesis H, se activaron las reglas y se obtuvieron las evidencias que aparecen a continuación. Y la pregunta es evaluar el factor de certidumbre final de la hipótesis H dada toda la evidencia disponible. La evidencia disponible es la descripción del problema que tenemos que resolver, es la imprecisión asociada a los hechos que aparecen en las reglas. CFD1 es igual a 1, con lo cual es cierto. CFD2 es igual a 0,7, no es totalmente cierto, pero es bastante cierto. CFD3 es igual a 0,8. CFD5 es igual a menos 1, que quiere decir que es completamente falso. CFD6 es igual a 0,8. CFD8 es igual a 0,6. Y CFD9 es igual a 0,7. Esto es nuestro caso concreto, nuestro problema concreto en un dominio de aplicación concreto también. Y las reglas de que disponemos para resolver el problema, que forman parte de la base de conocimientos, es E de 1 y E de 2 o E de 3 implica H, con una potencia evidencial de 0,9. R2 es igual a E4 implica H con una potencia evidencial de 0,8. E5 y E6 implica E4 con una potencia evidencial de 0,6. E7 implica H con una potencia evidencial de 0,8. E8 implica E7 con una potencia evidencial de menos 0,6. Y E9 implica E7 con una potencia evidencial de 0,8. Este es el conocimiento que tiene nuestro experto del dominio. Vamos a situar el problema en contexto. Suponer que tenemos una fábrica en la cual se detecta un problema que puede estar relacionado, por ejemplo, con la parte mecánica, otro problema que puede estar relacionado con la parte eléctrica y el mismo problema mecánica, eléctrica, y el mismo problema relacionado con la parte, digamos, por ejemplo, de mantenimiento de los equipos. Bien, si nos fijamos, la primera regla establece que es la referida a la parte mecánica del problema en cuestión, establece que E1 y E2 o E3 implica H con un factor de certidumbre de 0,9. Pero nosotros no tenemos E1 y E2. Tenemos ε1, que tiene un factor de certidumbre de E1 igual a 1, luego E1 es cierto, y ε2, que es la evidencia que tenemos realmente, tiene un factor de certidumbre de 0,7.
lo cual quiere decir que estamos tratando la imprecisión como incertidumbre. Hay que evaluar, por lo tanto, el factor de certidumbre de H dado epsilon sub 1 y dado epsilon sub 2. Esto, si recordáis, en la rama A tenemos que la evidencia A, la evidencia mecánica, está formado por las evidencias epsilon sub 1, epsilon sub 2 y epsilon sub 3. Entonces el antecedente de esta rama A es E1 y E2 o E3, que es lo que viene en la regla correspondiente. E1 y E2 o E3 implica H. Por lo tanto, el CF de H, dado la evidencia mecánica, será igual por propagación de la incertidumbre a CF de H, dada la regla 1, es decir, la potencia evidencial de la regla, por el máximo entre 0 y el CF del antecedente que deberíamos tener, dada la evidencia que tenemos. Es decir, que el CF del antecedente de A dado EA es igual al CF de E1 y E2 o E3 dado EA. Como E1, E2 y E3 vienen afectados de imprecisión, esto es igual al mínimo entre CF de E1 dado epsilon sub 1, que es lo que tenemos, E1 es lo que deberíamos tener y epsilon sub 1 es lo que tenemos, coma, máximo, porque es un OR, del CF de E2 dado epsilon sub 2, CF de E3 dado epsilon sub 3, y esto es igual al mínimo entre 1, porque es el CF de E1 dado epsilon sub 1, lo veis aquí, y el máximo entre 0,7 y 0,8, porque lo tenéis aquí. Esto es un OR, máximo entre 0,7 y 0,8. Con lo cual la expresión nos queda 0,9, que era la potencia evidencial de la regla, 0,9, que era la potencia evidencial de la regla, por el máximo entre 0,7 y 0,8. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Sí, 0,7 y 0,8. Aquí hay un pequeño error. Sería máximo entre 0,7 y 0,8. Porque el mínimo es 1, máximo de todo esto. Y sería 0,9 por 0,8, que es el máximo, que sería 0,72. Luego hay un 72%, digamos, de que el problema sea de carácter mecánico. Vamos a ver la contribución del problema eléctrico. Para el problema eléctrico tenemos la siguiente secuencia de reglas que aparecen aquí. Tenéis que mirar siempre a la información de partida. Y resulta que tendremos E5 y E6 para dar E4 con C0,6, que es la potencia evidencial de la regla, y E4 a su vez para dar H con una potencia evidencial de 0,8. Pero nosotros no tenemos E5 y E6, que es lo que nos permite concluir E4, sino que tenemos epsilon sub 5, que es falso, por lo tanto E5 es falso, y epsilon sub 6, que es 0,8, y por lo tanto E sub 6 viene afectado de una imprecisión de 0,8. Si vamos a las ecuaciones, vemos que en la rama eléctrica, las evidencias que tenemos son epsilon sub 5
y epsilon sub 6. El antecedente de B es E5 y E6, y por lo tanto tenemos que el CF de H dado EB es igual al CF de H dada la potencia evidencial de la regla por el máximo entre 0 y CF de E4 dado EB. Pero CF de E4 dado EB es igual a CF de E4 dada la potencia evidencial de la regla correspondiente por el máximo entre 0 y el CF del antecedente B dado EB. Pero a su vez el CF del antecedente de B dado EB es igual al CF de E5 y E6 dado EB. Y esto es un mínimo del CF de E5 dado epsilon sub 5, que es la evidencia que yo tengo, coma, CF de E6 dado E sub 6, que es la evidencia que yo tengo. Pero si os fijáis, el CF de E5 dado E sub 5 es igual a menos 1. Luego entonces tenemos que esto es menos 1. El mínimo es menos 1. Por lo tanto, el CF de E4 dado EB será igual al CF de E4 dada la potencia evidencial de la regla 3 por el máximo entre 0 y menos 1. Y el máximo entre 0 y menos 1 es 0, por lo tanto el CF de H dado EB es igual al CF de H dado R2 por el máximo entre 0 y 0, que es 0. Es decir, que no se sabe si el problema es eléctrico o no. Pero en cualquier caso, no contribuye a la veracidad de la hipótesis H. El tercer caso es un poco diferente. Se refiere a la rama de mantenimiento, en donde podemos averiguar el mantenimiento por dos vías diferentes, evidencias independientes que tienen que ver con la misma hipótesis, en este caso, como el proceso es regresivo, la hipótesis es H, pero para H necesitamos conocer E7, y E7 lo podemos conocer a partir de E8 y E9, de forma que E8 implica E7 con menos 0,6 y E9 implica E7 con 0,8. Y a su vez, una vez evaluado E7, E7 implica H con 0,8. Pero nosotros, como siempre, no tenemos E8 y E9. Tenemos epsilon sub 8, que tiene una potencia evidencial sobre E8 de 0,6, y propagamos la imprecisión y la incertidumbre por esta vía de aquí, evidencia independiente de la misma hipótesis. Y lo mismo ocurre con E9, en la cual tenemos epsilon sub 9 como evidencia, y propagamos la incertidumbre y la imprecisión por aquí. Luego se trata de dos ramas independientes que apoyan a la misma hipótesis intermedia E7. ¿Y esto cómo se hace? Tenemos que hacerlo en dos partes distintas. Primero, EC es igual a epsilon sub 8, epsilon sub 9. El antecedente de C implica dos reglas. Entonces tenemos CF de H dado EC es igual a CF de H dado R4, que es la potencia evidencial de la regla. Aquí lo tenéis. Por el máximo entre 0 y el CF de E7 dado EC. Pero E7 dado EC implica dos reglas, que son evidencias independientes sobre E7. Y entonces tenemos la rama C1, que es CF de E7 dado E8, igual a CF de E7 dado R5. Aquí lo tenéis. CF de E7 dado R5, por el máximo entre 0 y el CF de E8 dado epsilon sub 8.
es decir, es menos 0,6, menos 0,6, aquí lo tenéis, por el máximo entre 0 y 0,6, que es igual a menos 0,36. Y en la segunda rama, que es la rama de aquí abajo, tenemos que CF de E7 dado epsilon sub 9 es igual a CF de E7 dado R6, es decir, la potencia evidencial de la regla, por el máximo entre 0 y el CF de E9 dado epsilon sub 9, que es 0,8, 0,8, este 0,8, por el máximo entre 0 y 0,7, este 0,7. Y nos sale igual a 0,56. Luego tenemos dos evidencias independientes que apoyan a la misma hipótesis, una positiva y otra negativa. Esto en cuanto al tema de mantenimiento. Evidentemente, de acuerdo con la formulación asociativa de Shortleaf y Buchanan, tenemos que CF de E7 dado EC es igual a rayita de fracción 0,56 menos 0,36 partido por 1 menos el mínimo del valor absoluto de 0,56, valor absoluto de menos 0,36, que resulta ser 0,20 partido por 0,64. Perdón. Como el ejemplo es un ejemplo sintético, no voy a dividir 0,20 entre 0,64, veréis por qué. CF de H dado EC, dada toda la evidencia por la rama C, será igual a CF de H dado R4, vamos a verlo, CF de H dado R4, que es la potencia evidencial de la regla, por el máximo entre 0 y el CF de E7 dado EC, que es igual a 0,8, aquí lo tenéis, a 0,8 por 0,20 partido por 0,24, que resulta ser 0,25. Entonces resulta que el problema inicial se nos convierte en este problema simplificado. La evidencia mecánica ya nos importa un pepinillo lo que sea. La evidencia mecánica apoya a la hipótesis H con un CF de 0,72. La evidencia eléctrica apoya a la hipótesis H no se sabe cuánto, es desconocido. Y la evidencia eléctrica apoya a la hipótesis H con 0,25. Nuevamente tenemos dos evidencias independientes que apoyan a la misma hipótesis. En este caso, entonces, el CF de H dado EA es igual a 0,72, el CF de H dado EB es igual a 0, el CF de H dado EC es igual a 0,25, y si E es toda la evidencia EA, EB y EC, tenemos únicamente dos evidencias que actúan de forma positiva sobre la misma hipótesis y el resultado es igual a la suma menos el producto. Es decir, el CF de H dada toda la evidencia positiva es igual a 0,72 más 0,25 menos 0,72 por 0,25, que es igual a 0,79. Luego todo el problema se reduce a que, dada la evidencia correspondiente al problema, podemos concluir que hay un 79%, por decirlo de alguna forma, de que la hipótesis sea cierta. Y no hay problema más completo que este. Repito que puede haberlo más engorroso, pero no más completo. Y el próximo día hablaremos ya de la teoría evidencial. Espero que os haya resultado ilustrativo y comprensible este ejemplo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.